Si no fuera por la presencia del Espíritu de Dios, hoy no estaría aquí. Si no fuera que me enamoré de la presencia de Dios, a usted yo lo dejaría y le diría, Señor, encárgate de ello. ¿Por qué tengo que seguir insistiendo algo que yo veo que no lo hacen, que no lo entienden? Pero por amor a Dios, porque he experimentado la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida, porque he sentido que el fuego de su presencia se ha encendido dentro mío, porque he sentido que la autoridad de Dios está en mí. Por eso me paro y declaro a todo aquel que se ponga delante de mí o enciende el fuego de la presencia del Espíritu de Dios. Dios lo que quiere es que tú comiences a cambiar una manera diferente, a orar una manera diferente, a buscar, a llenarse de Él. Ya está cansado de verte quieto. Quiero compartir con ustedes en 2 de Samuel, capítulo 6. Esta palabra, en el día de ayer estuvimos en una reunión de célula con todos los líderes de célula, y yo les comenté algo muy rápido, donde les dije que el Señor había hablado a mi vida y que iba a enseñar un poco de Obed-Edom. ¿Cuántos conocen la historia de Obed-Edom? A pesar de que hay una clase de enseñanza para las células, aquellos que están en célula y los que por ahí ya terminaron la célula, la primera clase que ustedes tuvieron, nos salimos de todo el estudio que damos, que es como un año, año y medio, según cuánto tiempo nos lleve. Hay algunos que todavía están y van para los 2 años. Entonces, la primera clase que ustedes tuvieron fue de Obed-Edom, ¿verdad? Y todos nos fijamos, cuando leemos esta palabra, de la bendición que tuvo Obed-Edom, ¿verdad? Nos vamos a fijar, pero lo que yo quiero traer es algo que para mí, o para que la bendición de Dios sea sobre nuestras vidas, hay un paso muy importante en cada uno de nosotros. Dije capítulo 6, verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Dice el versículo 9: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David.
¿Qué es lo que nos está relatando la palabra? Porque todos nos enfocamos en la bendición que tuvo Obed-Edom por tener el arca del pacto, que Dios lo prosperó. Pero anteriormente de leer eso, dice que David no quiso el arca en la ciudad, ¿verdad? Volvemos a leer. Y dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. La palabra nos está relatando de que David temió a Jehová y se preguntó, ¿cómo ha de venir el arca hacia mí? ¿Por qué David, o por qué la palabra dice que David temió a Jehová? Porque si ustedes recuerdan, versículos más adelante, o anterior a lo que estamos leyendo, nos está contando de que cuando traían el arca hacia la ciudad de David, se tambalearon los bueyes, tropezaron y el arca cayó, y quien la sostuvo murió. ¿Verdad? Que todo eso lo hemos leído, lo hemos aprendido. Y el que muere era amigo muy querido del rey David. Entonces, cuando David vio que lo que había sucedido, él por tocar el arca del pacto, el Señor se enoja y lo hiere de muerte, dice la palabra. Entonces, cuando David vio lo que había sucedido, entró temor en su corazón. Se enojó también con Dios. Entonces, dice lo que terminamos de leer, y temiendo David a Jehová aquel día, cuando él vio todo eso, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Si Dios se enojó y mató a Usa. Usa era, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Yo cuando leí, o cuando el Señor me remarcó, no quiso David, yo dije, wow, siempre leyendo y gozándonos cuando leemos esta palabra, porque todos nos alegramos, nos gozamos cuando leemos la parte de Obed-Edom, que él es bendecido, que su casa es bendecida por causa del arca del pacto. Pero nos hemos detenido en algún momento y hemos observado cuando David no quiso llevar el arca a la ciudad. El Señor quería enseñarle al pueblo y nos quiere enseñar a nosotros que su presencia no es algo inalcanzable. El Señor formó o hizo que hicieran el arca para que todos los que estaban vieran la presencia de Dios físicamente, lo vamos a decir así, físicamente en ese arca, en eso que el Señor envió a hacer. Muchos creemos
que la presencia de Dios es inalcanzable. David, yo me imagino que al ver que Usa al tocar el arca, Dios se enoja, lo hiere de muerte. Yo me imagino a David diciendo, ¿cómo yo voy a llevar el arca a la ciudad? ¿Cómo voy a traer para mí el arca? Para sí dice la palabra el arca, viendo lo que sucedió con Usa. Es algo quizás por dentro de él, en sus pensamientos, es algo que no se puede alcanzar. Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere habitar en medio nuestro. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos son los que ven la presencia del Señor inalcanzable en sus vidas, en sus familias? La presencia de Dios sí es real. Amén. ¿Usted está lleno de la presencia de Dios? Qué poquito cuando tenemos que contestar. Entonces, Dios hace un elemento físico para que entendieran y experimentaran su presencia. Todos sabemos que dentro del arca del pacto había una vasija de oro, lo cual dentro de esa vasija de oro, ¿qué había? El maná. Y el maná significa la provisión. También sabemos que estaba la vara de Aarón florecida y significa lo sobrenatural de Dios. También sabemos que estaban las tablas ahí dentro del arca. Y eso significa las promesas vigentes para todos nosotros. Cuando Jesucristo muere y resucita, esas promesas que estaban en el arca están en Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestra arca del pacto. ¿Va entendiendo, verdad? A ver, por este lado veo algunos que están como muy serios, muy cansados, no sé. Entendemos que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y Él resucita, Él hizo un pacto con todos nosotros y trajo salvación. Y en este tiempo no está el arca del pacto. ¿Podemos ver? ¿En dónde? En Jesucristo, que resucitó, que pactó, que pagó por nuestros pecados y nos trajo salvación. Entonces, ¿cómo diríamos nosotros que es Jesucristo para nosotros? Como si fuera el arca del pacto. Él es nuestra provisión. En Él está la presencia de Dios y todo lo que nosotros necesitamos, Él es el que nos suple. Él está atento a nuestras necesidades. Él es el que hace los milagros. La presencia del Espíritu Santo es el que trae libertad. Él es el que sana a los enfermos. Él es el que se mueve en medio de lo sobrenatural. ¿Cuántos creen eso? ¿Y usted lo pone en práctica? Ahora no me levantan más la mano. Dijeron amén y ahora dicen amén. Ponemos en práctica lo que estamos
o que lo que ya sabemos, que Él es nuestra provisión, ponemos en práctica en que la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando Jesús muere y resucita, dice que había un ángel a la cabecera y a los pies, ¿verdad? Entonces, sabemos que si Jesús está en nosotros, sabemos que si la presencia del Espíritu Santo se mueve en nosotros, los ángeles están a favor del que, no sé, nuestro. Los ángeles están al favor cuando ustedes se ponen a adorar y hacer que la presencia del Espíritu de Dios descienda. Hay ángeles que suben y bajan con las bendiciones, con lo que usted le está pidiendo al Padre. Gloria a Dios. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que cuando Él llega con su gloria a nuestras vidas, todo lo cambia. Nosotros no podemos escondernos de la presencia de Dios. David dijo, aunque me vaya al cielo, aunque me vaya a la tierra o al Seol, no puedo esconderme de tu presencia, Señor. En todo lugar está la presencia del Señor. Yo dije que David, o más bien la palabra nos enseña y dice que David no quiso traer para sí el arca de Jehová. Y el arca es la representación de la presencia de Dios. Cuando nosotros traemos la presencia de Dios sobre nuestras vidas, se enciende lo sobrenatural en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Cuando nosotros traemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, o encendemos el fuego de su presencia, no hay enfermedad que pueda tocar nuestro cuerpo ni a nadie de nuestra familia, porque está el Señor guardándonos con sus ángeles ahí protegiéndonos. Cuando nosotros encendemos el fuego de su presencia o traemos la presencia en nuestros hogares, todo lo cambia, todo lo transforma, la angustia se va, la tristeza se va, porque trae libertad la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando traemos la presencia del Espíritu de Dios, los problemas se aligeran en nosotros. Pero a muchos de ustedes muchas veces se les ve agobiados en su rostro, pensativos, preocupados, desanimados, sin deseo de adorar a Dios. Entonces, traemos nosotros la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Cuando la presencia de Dios, cuando la gloria resplandece en nosotros, hasta nuestro rostro comienza a cambiar, porque Él todo lo transforma. Pero esto ya lo enseñamos cuánto tiempo hace, ¿verdad?
que ya hace mucho tiempo que nosotros lo sabemos, pero saber es una cosa y ponerlo por obra es otra. Recién terminamos de leer que David no quiso, se asustó, tuvo temor, pero sí llevaron el arca a la casa de Obed-Edom. Cuando el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, antes, cuando leímos que el arca que la querían llevar a la ciudad de David, había estado en otra casa. Entonces, como David tuvo temor, el arca del pacto fue a la casa de Obed-Edom. Y es algo que quiero remarcar, es algo que tenemos que entender todos, como cabeza de hogar, como mamá, como papá, como joven, como adolescente. Tenemos que hacer que esta palabra se meta en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y que de ahí nunca más salga. Fíjense que el arca estuvo en una casa y luego la llevaron a la casa de Obed-Edom. Entonces todo comienza en nuestra casa. Todo lo que Dios hizo en la casa de Obed-Edom, todo comenzó en una casa. Y a los de células se le ha enseñado que llevar la presencia de Dios a la casa, todo es bendecido, todo es prosperado, todo es cambiado, ¿verdad? En la casa de Obed-Edom dice la palabra que Dios lo prospera a Obed-Edom. Dice la palabra que Dios lo bendice a Obed-Edom. Dice que era una casa precaria, no había riquezas. Todo comenzó a multiplicarse, todo comenzó a ser distinto por causa de la presencia del arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Pero Obed-Edom tuvo que ordenar su casa para que el arca pudiera estar en esa casa. Yo me imagino que Obed-Edom no dijo, pásenla en el cuarto ahí donde está desocupado, o corrió algunas cosas y ahí colocaron el arca y Obed-Edom se olvidó del arca. No. Yo me imagino Obed-Edom preparando, reacomodando su casa porque estaba el arca del pacto. La presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. ¿Y qué quiere decirnos con esto? De que nosotros debemos reacomodar, de ordenar, de fijarnos cómo están nuestras vidas, nuestro hogar, para que la presencia de Dios venga a nosotros. Y por ahí a muchos no les agrada. Yo dije que el Señor habló a mi corazón. Y no porque somos pastores o porque somos apóstoles o porque somos líderes, no tengamos nunca nada que acomodar en nosotros. Tenemos que estar atentos y no descuidarnos nunca de que no haya malezas o cosas que no deben estar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros hogares.
para que la presencia de Dios comience a fluir, para que la presencia de Dios comience a encenderse en nuestras vidas y en nuestros hogares, sobre nuestros hijos, en nuestros matrimonios y en todo lo que nosotros tengamos. Si nosotros decimos que la presencia de Dios está sobre nosotros, esa presencia, ese fuego se tiene que notar en cada una de nuestras vidas y dentro de nuestra casa. Una casa encendida de la presencia de Dios, una casa encendida, va a haber una iglesia encendida de la presencia de Dios. Muchos decimos, vamos a la iglesia si nos encendemos. Vamos a la iglesia a ver. Y por ahí uno se sube aquí arriba a ministrar. Los que cantan, los que tocan un instrumento, estamos ministrando la presencia del Espíritu Santo y muchos de aquel lado están. Ni las canciones se saben. Obvio que no vamos a encender nada así. Si en nuestra casa no hay ningún fuego que se haya encendido para venir a la casa de Dios y encender de la presencia de Dios este lugar. Por ahí venimos corriendo, pero con todo, porque vamos llegando tarde, y si llegamos tarde, recordemos que el apóstol, por ahí tenemos más temor al apóstol Fabián que lo que el Señor está viendo de nosotros. Por ahí, cuando les enseñamos la palabra, se están cuidando de lo que nosotros les decimos y no están entendiendo, porque cuidarse de no meter el pie es diferente a entenderlo. Es diferente saber de que no es la palabra del apóstol Gaby, que no es la palabra del pastor, sino que es la palabra de Dios. Si la palabra del Señor nos dice aquel que es amigo del mundo es enemigo ¿de qué? Grítelo, espante al diablo. El que es el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Cuántos amigos hay aquí del mundo? Yo sé que no me va a contestar y no me conteste, por favor. ¿Saben? Hay personas que muchas veces, mis hermanos, nos preguntan, cuando personas de años de conocer la palabra, ¿está bueno que yo vaya a despedir el año en tal boliche? ¿Cuántos fueron a despedir el año en algún boliche? ¿Con sus amigos del trabajo? ¿Con sus amigos de la infancia? Pero yo no voy a hacer nada, apóstol. Yo me voy a guardar. Yo voy a estar ahí despidiendo el año con mis amigos. ¿Usted qué cree que esa nube de testigos que habla la palabra lo vea usted saliendo de un boliche? Ellos van a pensar y van a decir, vinieron a despedir el año. Agustín, te voy a tomar como ejemplo. Agustín no hizo nada, ni un poquito tomó.
ni bailó, ni hizo broma, ni miró a otra, ni qué sé yo, las cosas que pueden suceder dentro de un boliche. El que tenía la presencia o el fuego de la presencia de Dios, con solo poner un pie ahí, la palabra dice que es su enemigo. Nos guste o no nos guste, para Dios es blanco o es negro. A veces no entendemos por qué no podemos sentir la presencia de Dios. ¿Por qué nos sentimos desanimados? Nos sentimos preocupados. ¿Por qué no sentimos ese deseo como en el primer día que fui a la iglesia? ¿Por qué sigo siendo el mismo? ¿Cuántos se han preguntado eso? Gloria a Dios, porque usted está aquí y porque el Señor nos habla, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y como dijo David, nosotros no podemos escondernos de la presencia de Dios. Él todo lo ve. Y si estamos con el fuego que apenas es una llamita, comencémonos a preocupar. Yo en el día de ayer le decía a los líderes de célula, si ustedes se quedan quietos, la iglesia se aquieta. Si ustedes no se mueven, si ustedes no se encienden, vamos a venir a la iglesia y vamos a ver lo que está sucediendo. Ausente, ausente, ausente. No vengamos a la iglesia a decirle, Señor, ayúdame, Señor, bendecime, Señor, prosperame, Señor, dame. Desde nuestros hogares tenemos que venir encendidos de la presencia del Espíritu de Dios, para que cuando entremos aquí adentro se encienda aún más. No es la responsabilidad del que está tocando, la responsabilidad del que está cantando, la responsabilidad del que está dando la palabra, la responsabilidad es de todos. Si queremos ver que esta iglesia, que esta casa se llene de su gloria, que ¿cuántos son los que oran y dicen, Señor, añade las almas? ¿Cuántos son los que oran? Y dice, Señor, añade, trae las almas al pueblo, a la casa. ¿Cuántos son los que oran? Y no me mienta. Si usted no ora, mejor deje la mano ahí abajo. La pastora se ríe. No, porque por ahí se pone como en compromiso. Yo no le voy a decir nada. No me tenga miedo a mí. Sepa que Dios lo sabe. Y mírele usted la cara a Dios. Y ya.
Yo cuando tengo faltas delante de Dios y el Señor me las remarca, yo me arrodillo y le digo, Señor, ¿cómo te miro a la cara? Me avergüenzo, Señor, porque sé que tú me estás viendo, porque tú tuviste que reclamarme. Porque hay falta en mí. Aleluya. Sonría. Sonría que usted no se va a quedar toda la noche aquí. Se van a ir y va a decir, ay, por fin, salí. Y muchos habrán estado orando para que el Señor traiga más pastores y prediquen los martes. Miren todos los pastores que hay para predicar los martes y usted seguro que dijo, no la vamos a escuchar mucho al apóstol Gaby. Una vez al mes solamente la vamos a escuchar. Hay algo que yo le prometí al Señor. Yo le dije un día al Señor, cuando yo entendí, yo dije, Señor, yo no le voy a sacar el cuchillo de la panza a algunos y a todos. No sé si será una mala expresión para ellos. Dice, no entendemos nada. Yo no voy a dejar de insistir, pero siempre le voy a hablar que tienen que buscar de la presencia del Espíritu de Dios y que tienen que experimentar la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios en sus corazones. Tienen que experimentar cómo el Señor lo cambia todo. Tienen que experimentar cómo la presencia del Espíritu Santo les fortalece, les consuela, los levanta, los liberta. Tienen que experimentarlo, iglesia, porque la presencia del Espíritu de Dios es real. Y usted no puede vivir, como dice el apóstol, de testimonios de otro. Porque oí, porque me dijeron que lo que sucede cuando la presencia del Espíritu de Dios viene a mí. No, vívalo. Vívalo. Y se va a enamorar de la presencia de Dios, que nunca más va a querer dejar esa presencia. La presencia de Dios te llena el alma. La presencia de Dios te llena todo tu ser. Y no va a haber ninguna necesidad de llenar ningún vacío de tu corazón probando cosas que no son de Dios. Aunque te traten de religioso, no me importa. Yo tengo algunos que me dicen, ¿te volviste una religiosa vos? No me importa. Como que le dan más, se molestan más cuando uno le dice, pensá lo que vos quieras. A mí no me interesa. Mi única preocupación es lo que la palabra dice, lo que Dios habla de mí. No lo que vos vas a decir de mí. ¿Cómo está tu casa? ¿Se encendió o está apagándose ese fuego? Cuando la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, los demonios tienen que huir. Y tú comienzas a caminar en libertad. Nada te puede atar.
Y qué lindo que es caminar cuando uno se siente libre. Qué lindo que es caminar y no estar atajándose de nada, de no tener cuidado de nada, caminar libre. Qué lindo que es saber que Dios es el que te está guardando, cuidando y que no te vas a enfermar más. Qué lindo que es cuando Dios te cuida de todas las dificultades que se vienen, cuida tu estado emocional, cuida tu corazón, cuida tu cuerpo, porque sabemos que cuando los problemas nos asfixian, vienen los grandes problemas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hoy estaba en casa, no sé qué estaba haciendo y estaba pensando y yo dije, Señor, ¿por qué era que no quería ir más o qué? Ahora me acordé. Hubo un día que estuvimos como desconociéndonos con mi esposo. ¿Cuántos se desconocen? ¿Cuántos son los que se desconocen? Nadie. Nadie. Bueno, la cosa que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Y bueno, pasó el día. Y hoy estaba, me acuerdo, haciendo no sé qué cosa en la casa. Y yo dije, Señor, ¿por qué era que me había enojado con él? ¿Cuál fue el gran problema? Y quería recordarlo. Y quería, y yo hablaba con el Señor, Señor, no me acuerdo, pero a ver, ¿cómo fue que empezó? ¿Quién era el que tenía la razón, él o yo? ¿O yo y él? ¿Cómo era? Entonces, en ese momento que yo quería recordar el conflicto, el problema, la dificultad, sentí claramente la voz del Señor que Él me dijo, ¿acaso tú no me has pedido de que cuando haya algún problema te lo saque de la mente? Porque cuando nos quedamos con la espina o con el problema, o cuando nos quedamos acá que no pasa, empezamos a hacer la raíz de problemas, de amargura, y contaminamos a otros. Entonces, de todas las cosas que me han pasado a mí, fueron muchas las dificultades con personas, fueron los malos entendidos con personas, muchas de las situaciones difíciles que tuve que pasar, depresiones, enfermedades y no sé cuántas cosas más puedo poner, era por causa de los problemas que se presentaban. Entonces eso me asfixiaba, me agobiaba y yo no podía pensar libremente porque eso iba quedando en mi corazón. Hasta que un día le dije al Señor, yo no quiero ya recordar más nada lo que es del pasado. Quiero que tú me hagas libre de todo eso. Y cuando haya alguna dificultad, llévatela de mi memoria para que yo pueda caminar en libertad, para que la presencia de tu Espíritu venga a mí siempre, no se apague en mi corazón nunca. Entonces, es lindo caminar en libertad, es lindo caminar sabiendo de que Dios va con nosotros, que su presencia es real a todo lugar que nosotros vayamos o por todo lugar que nosotros pasemos. Pero necesitamos entender que la presencia del Espíritu Santo se tiene que encender en nosotros.
Él es nuestra provisión, dice la palabra. Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Él se mueve en lo sobrenatural. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos o no entendemos de lo que la palabra está hablando, o de quién es Dios, o cómo es la presencia que se tiene que encender en nuestras vidas. Obed-edom llevó el arca a su casa y dice que él fue próspero, fue bendecido. Y dice que cuando vieron lo que Dios se había hecho en la casa de Obed-edom, que la casa de Obed-edom se encendió. Yo me imagino a Obed-edom con sus hijos, enseñándole a encender el fuego de la presencia de Dios en los corazones de cada uno de sus hijos. Y muchas veces nosotros dejamos que nuestros hijos hagan. Total, vivimos en el 2020. Total, todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo hace. Y no enseñamos a nuestros hijos lo que la palabra de Dios nos habla. Y después tenemos una generación sin el conocimiento de la palabra, sin las experiencias de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Si mamá y papá nunca nos enseñaron, en nosotros se tiene que encender ese fuego. Yo siempre digo, aunque mis hijos estén casados, siempre les voy a estar ahí, ta. Aunque a veces me dicen, nosotros ya nos casamos. ¿Así? Ya estamos casados. Vos no puedes hacer o decir lo que me estás diciendo. Sí puedo. Porque el mayor deseo de mi corazón, y es algo que siempre le pido a Dios, es que ellos amen el servicio de Dios. Y cuando no veo que le sirven a Dios, siempre estoy clamando delante de la presencia de Dios. Señor, tú un día me dijiste que lo iba a ver, que ellos iban a amarte. ¿Sabe lo que significa la palabra de Obed-edom? ¿Alguien sabe lo que significa el nombre? ¿Alguien sabe? Significa servidor y adorador. Obed-edom, él, cuando se llevaron el arca a la ciudad de David, Obed-edom, sus hijos, toda su familia se fue con el arca a servir a la casa de Dios, al templo de Dios. Y eran levitas. La generación de Obed-edom fue una generación fuerte. 60 personas, todos familiares, los nietos, los hijos, todos sirviendo en una generación tras otra generación en la casa de Dios. Obed-edom había experimentado lo que era la presencia de Dios. Cuando
el arca estuvo en su casa. Obed-edom experimentó la prosperidad, la bendición. Entonces él dijo, no, yo aquí en mi casa no me quedo. Me voy a donde está el arca. Me voy a donde está la presencia de Dios. Amada iglesia, necesitamos que esa presencia se encienda en nosotros, que se encienda en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Cuando le aflojamos a la presencia o la búsqueda de la presencia de Dios, empiezan a suceder cambios en nosotros. Malas miradas, malas contestaciones, desánimos, falta de interés en venir a la iglesia. Ocupamos el lugar de Dios con otras cosas. Me gustó la palabra cuando el pastor Joan trajo el domingo de poner a Dios en primer lugar. Mientras él hablaba, yo dije, Señor, ¿tan duros somos de entenderlo? Porque si el Señor trae una palabra es porque nos está remarcando lo que Él quiere de nosotros. Y cuando Él nos remarca es porque Dios está viendo que no lo estamos haciendo como Él nos pidió que lo hagamos. Y Él hablaba de poner a Dios en primer lugar. Y nosotros a veces decimos, ay no, hoy es fiesta, hoy es feriado, me voy. Si hago tiempo y llego a la iglesia, vamos. De esa manera puede el fuego de la presencia del Espíritu Santo, puede la presencia de Dios estar encendida en tu corazón. Ya es tiempo que nos pongamos de pie y nos exijamos a sí mismos. Yo creo que cuando todos estamos cansados o estamos desanimados, no tenemos deseo de arrodillarnos a orar. Pero ¿sabe lo que yo hago? Yo me hablo a sí misma. Y empiezo a decir, Señor, yo te dije un día que no iba a dejar de hacerlo nunca. Si yo lo dejo de hacer, va a haber cosas que van a cambiar en mí. Voy a empezar a abrir puertas y van a suceder cosas que no quiero que sucedan. Y comienzo a exigirme a sí misma. Empiezo a decirme a sí misma, hoy hazlo 15 minutos. Hazlo 20 minutos, hazlo 30. Empiezo a animarme a sí misma y me empiezo a decir, hoy es 15 minutos delante de la presencia de Dios. Son 10 minutos, un texto bíblico que voy a leer. Mañana serán 2, mañana será 30 minutos que voy a estar arrodillada, adorando a Dios, clamando delante de la presencia de Dios. Y todos los días, en mi mente, en mi corazón, comienzo a exigirme a que la presencia del Espíritu Santo no se apague en mí, porque sé bien que todo comienza a cambiar en mi vida. Comienza a cambiar las cosas adentro de mi casa.
comienzo a oír contestaciones que antes no lo estaban. Pleitos, discusiones. Entonces, ¿sabes lo que hago? Prendo la alabanza. Que se llene mi casa de alabanza, que se llene mi casa de la presencia del Espíritu Santo. Que mi mente se limpie de todo lo que no tiene que estar y comience a entrar la alabanza a Jehová, alabanza al Rey de Reyes, al Señor del Señor, el que trajo a mi vida paz, gozo, alegría. Si no fuera por la presencia del Espíritu de Dios, hoy no estaría aquí. Si no fuera que me enamoré de la presencia de Dios, a usted yo lo dejaría y le diría, Señor, encárgate de ello. ¿Por qué tengo que seguir insistiendo algo que yo veo que no lo hacen, que no lo entienden? Pero por amor a Dios, porque he experimentado la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida, porque he sentido que el fuego de su presencia se ha encendido dentro mío, porque he sentido que la autoridad de Dios está en mí. Por eso me paro y declaro a todo aquel que se ponga delante de mí o enciende el fuego de la presencia del Espíritu de Dios. Dios lo que quiere es que tú comiences a cambiar una manera diferente, a orar una manera diferente, a buscar, a llenarse de Él. Ya está cansado de verte quieto. La palabra de Dios nos insta a levantarnos. Hoy hemos comenzado un año nuevo. Ir a ver una diferencia al año que ya pasó entre tu relación y Dios. ¿Qué irá a suceder dentro de tu casa este año? ¿Qué es lo que Dios va a derramar este año sobre tu casa, sobre tu matrimonio? ¿Qué irá a suceder? Eso depende de ti. Eso depende de ti. ¿Saben las cosas que muchas veces tenemos que hacer y no tenemos ganas? Y no queremos. Y yo le digo al Señor, Señor, ya, por favor, ya basta de esto. No quiero hacerlo. Y el Señor, tú me tienes que obedecer, porque yo te elegí, porque yo te escogí y porque mi espíritu está en ti. Sigue, levántate, haz más de lo que has hecho. Yo no sé lo que tú hablas con el Señor. Yo no sé tu corazón delante de Dios. Pero sí estoy segura de que Dios quiere cambiar todas las cosas. Sí estoy segura que el Señor dijo, hasta acá. Hasta acá. Ponte de pie, iglesia. Quiero que cierre tus ojos y que comience a hablar con el Señor. La presencia del Espíritu Santo es libertad. La presencia del Espíritu Santo es poder.
es amor. ¿Y cómo puedes decir que te sientes vacío? ¿Cómo puedes decir que estás desesperado? ¿Cuántos son los que le han dicho al Señor, quiero un cambio? Señor, quiero que tú cambies esto, que tú cambies lo otro. Depende de ti. No depende de Dios, depende de ti. Depende de tu búsqueda de la presencia de Dios. Y vas a ver que las tormentas se van a disipar. Vas a ver cómo la mano de lo sobrenatural se va a mover a favor de ti. ¿Por qué tenemos que esperar para poder entender? Pasar por un proceso. Si tú le dijiste al Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables. Si tú le dijiste así al Señor, el Señor te ha hablado. Nada puede atarte cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre ti. Para aquellos que dicen que se sienten atados, para aquellos que dicen que ven los obstáculos, que no pueden progresar, aquellos que no ven la bendición, haz que la presencia de Dios venga a ti. Haz que se encienda el fuego de tu presencia. Vamos a adorar un momento. Adora a Dios.